conexión por ahí, ¿no? Forman parte ya del ministerio de la red de jóvenes y adolescentes, ¿no? El día de ayer estuvimos participando, ¿no? De dos redes, dos espacios de redes muy preciosas. En la tarde estuvimos con la red de damas, tiempo maravilloso, realmente siempre reconforta, ¿no? El corazón de acompañar a las damas, tiempo maravilloso. Y luego más tarde estuvimos con la red de jóvenes, ¿no? Y adolescentes. Y bien salen las damas, ya entran los jóvenes, ¿no? Y eso de verdad, cada sábado, ¿no? Alegra nuestros corazones. Este viernes que viene es la red de varones, ¿ya? A partir de las 8 de la noche, ¿no? Más nocturnos son los varones. A partir de las 8, por favor, hermana, usted que es esposa, hermano, usted que es hija, usted que es hermana, prima, indistintamente, ¿no? Por favor, envía a su esposo, envía a su hijo, envía a su papá, insístale, recuérdele, ¿no? Todos estos días, que el viernes a partir de las 8 de la noche, red de varones. Prohibido faltar, ¿ya? Terminantemente prohibido faltar. Amén, varones, amén. Muy bien. Todos, ¿ah? Porque ahora es varones mayores de ¿cuánto hemos dicho? De 14, ¿no? Ya nadie se salva ahora sí. 14 para arriba, todos varones en la red de varones, ¿no? Desarrollando el tema, ¿no? El llamado de Dios para el hombre, ¿no? Entre paréntesis, ¿qué me hace hombre? ¿Qué hace un hombre? Así que los invito, hermanos, realmente a participar de ello. El siguiente sábado, no se olviden, el siguiente sábado vamos a tener un culto unido en la iglesia de Guayabamba, con todos los jóvenes del Valle del Cairán. Nos han invitado para compartir la palabra, pero también para participar con la red de jóvenes y para llevar especial musical. Así que vayan preparándose también los muchachos, que el sábado nos vamos a Guayabamba, ¿ya? Y el domingo, hermanos, el próximo domingo, este domingo, o sea, no este. Muy bien, el próximo domingo, 25 de mayo, hermanos, rejuvenezco un poco más, disminuye un poco más mi edad, y ese día queremos almorzar juntos, ¿ya? Así que el próximo domingo no cocine en casa, pero sí desayune bien, por favor, hermanos. El almuerzo va a ser un poquito, ¿no? Un pequeño, un cuasi ayuno vamos a hacer. Por mi cumpleaños, hermanos, ¿no? Quiero almorzar con ustedes, así que el próximo domingo, por favor, nos quedamos. Amén. Justo cae domingo, hermanos, ¿no? Estoy bendecido, estoy bendecido. Muy bien. Antes de ingresar a nuestro estudio esta mañana, vamos a orar por Erika, por la princesita Valeria, por nuestro hermano Aníbal. Amén, hermanos, vamos a orar. El día de ayer nació, fue pues, ¿no? A través de lo que se conoce como el procedimiento de la cesárea. La bebé estuvo bien, ¿no? Desde el momento en que salió, y obviamente, ¿no? Usted sabe el protocolo de unos días de observación, ¿no? Cuando es a través de este procedimiento, pero confiados, ¿no? De que el Señor va a recuperar por completo a Eriquita y que pronto ya vamos a conocer, ¿no? A Valeria, y tenemos que armar la cuna, ¿no? Por favor, su hermano Nico que salió, tenemos que armar la cunita, tenemos una cuna, ¿no? Que tenemos que traerlo acá, así que hay que hacer ese esfuerzo, tal vez a Vladimiro, ¿no, hermano? Poder transportarlo a la cunita, ¿ya? Y lo pongo en su alma la necesidad. Muy bien, ahora sí, vamos a ponernos de pie, por favor, para orar por nuestra princesa Valeria. Luego se va a quedar sentado un buen tiempo ahí, así que vamos a orar, Dios Santo, gracias una vez más por esta mañana, Señor. Y Dios bendito, queríamos no pasar por alto, Padre, el regalo maravilloso, el milagro, Señor, que fue obrado ayer en la madrugada, cuando nació nuestra princesita Valeria. Gracias, Señor, porque nació bien. Gracias porque nació sana, Señor, todo lo que se le ha ido observando este tiempo. Gracias porque nuestra hermana Erika también está recuperándose, Señor. Oramos para que tú pongas paciencia, amor, misericordia en el personal de salud que está atendiéndonos,
guía, en sus cuidados, y que llenes de alegría en medio de este descubrir una nueva etapa, Señor, de sus vidas. Pongas alegría en el corazón de Alibra, de Erika, y mucha fortaleza, Señor. Ayúdanos. Y gracias, Señor, porque con fe decimos que ha nacido una miembro más de esta iglesia, una integrante más del cuerpo tuyo, Cristo. Nos alegramos. Oramos así, en tu nombre bendito, que es sobre todo nombre Salvador nuestro. Amén. 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 Tome asiento ahora sí, hermano, y saque su Biblia, saque su Biblia. Y vamos a continuar, ¿no? Después de lo que fue paréntesis por vida de la madre, un tema especial se ha tocado ese día. Hoy vamos a ingresar a la continuación, ¿no?, de nuestro estudio en la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. ¿En qué capítulo estamos ya? Ayúdenme. 5, exactamente. ¿Y en qué versículo nos hemos quedado? En el 2. Todo el 2, un pedazo, ¿no? Un pedacito nada más que saboreamos, ¿no?, la última vez que miramos esta epístola. Vamos a continuar entonces hoy con la serie que hemos titulado Confrontando la inmoralidad sexual. Ese es el título, ¿no?, de esta serie dentro de Corinto. Confrontando la inmoralidad sexual. Y vamos a mirar hoy la parte 3. Así que el título completo es Confrontando la inmoralidad sexual, parte 3. Y vamos a mirar esto a la luz de 1 Corintios 5, versículo 2, segunda parte. Pero vamos a leer tanto el 1 como el 2 para tenerlo ahí cercano, ¿no?, en nuestra mente, el contexto. 1 Corintios entonces, capítulo 5, versículos 1 y 2. Amén, ¿lo tienen? Escribe así el apóstol Pablo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Oremos al Señor. Dios bendito, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Y gracias, Padre, porque una vez más nos reúnes principalmente para eso, para poder estudiar tu palabra juntos, meditar en ella en un sentir unánime, Dios, deseosos de que hables a nuestras mentes, de que confrontes nuestro corazón y de que, de ser el caso, Señor, enderezcas nuestro andar delante de tus ojos. Háblanos, Dios, y gracias te damos por esta porción hermosa, sección hermosa de tu palabra. En tu nombre bendito damos así, Jesucristo. Amén. Habíamos dividido el capítulo 5, ¿no?, en el que el apóstol Pablo va a comenzar a confrontar una serie de actitudes pecaminosas que tenía esta iglesia. Habíamos dividido, ¿no?, este capítulo 5 en 3 puntos. El primer punto, la descripción de la conducta de inmoralidad. El segundo, juicio sobre la conducta de inmoralidad. Y el tercero, el sustento doctrinal del juicio emitido. Estamos todavía en el primer punto, es decir, en la descripción de la conducta de inmoralidad. Es así que en el versículo 1, el apóstol Pablo ingresa de inmediato a la mención del primer pecado que él quiere confrontar en esta sección, que es, pues, como se queda evidenciado, ¿no?, de manera directa y clara, un pecado de índole sexual. Pablo dice, versículo 1, hay entre vosotros, dice, fornicación, porneia, pecado sexual. Pero que no era cualquier pecado sexual, sino que ciertamente era uno que había alcanzado tintes de realmente escándalo, ¿no?, que había alcanzado dimensiones o proporciones realmente aterradoras. Era un pecado
realmente terrible. ¿Cuál era el pecado? ¿Ustedes se acuerdan? El pecado era incesto. Un hermano de la iglesia, miembro de la congregación, estaba viviendo con una mujer que había sido esposa de su propio padre. Un pecado terrible a la luz de la ley mosaica que regía el pueblo judío, pero también un pecado terrible, ¿no?, a la luz de la legislación romana vigente para aquella sociedad. Así que Pablo comienza y presenta de inmediato, ¿no?, la dimensión del pecado, la gravedad del pecado. Tanto era este pecado en escándalo que dice el apóstol, ni aún entre los gentiles se nombra algo así, ¿no? Era realmente grave. Sin embargo, pasamos luego el versículo 2 y apreciamos, hermanos, que el pecado de inmoralidad sexual terrible, vil, perverso, escandaloso, no era lo que el apóstol tenía con mayor ahínco en el corazón. Había algo más que había sido reacción a este pecado anterior y que era algo que dolía aún más al corazón del apóstol. Es así que en el versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. Esto nos muestra de que la conducta de inmoralidad sexual había traído como consecuencia un pecado que era aún más grave desde la perspectiva del apóstol, y era el pecado de no haber confrontado esta conducta, de no haber actuado de manera correcta frente a esta terrible conducta de impiedad, frente a este hombre, ¿no?, que estaba viviendo. No había sido una escena aislada, no había sido un momento súbito, no, él estaba viviendo, ¿no?, con la mujer de su padre. Y la reacción terrible de esta iglesia había sido eso. Lejos de confrontarlo, ellos, dice Pablo, se habían envanecido. Y utiliza ahí una vez más esta palabra, fusivo, que se traduce como orgullo. Es decir, que ellos frente a este pecado se habían llenado de orgullo. Y uno dice, ¿cómo es posible algo así? ¿Cómo es posible que la reacción a un pecado tan terrible sea una manifestación de orgullo? ¿Cómo puede haber sido hecho esto? La respuesta es entender que esta iglesia, frente a este pecado, había cometido la terrible equivocación, el terrible acto de impiedad, de mirar el pecado como algo liviano. En su orgullo, seguramente se habían considerado suficientemente maduros, seguros, que no necesitaban o que no tenían la necesidad de confrontar este pecado. Se miraban a sí mismos como personas tan elevadas, tan superiores, tan realmente por encima, ¿no?, de las circunstancias de este mundo, que habían considerado que ni siquiera tenían la necesidad de contar este pecado a una autoridad espiritual. Y por eso es que no se entregó informe formal a Pablo, que había fundado esta iglesia. En su orgullo, ellos decían probablemente, después de todo, no es tan malo, ¿de qué vamos a hacer algo? No es tan grave, hay que dejarlo ahí. Eso habían hecho el corazón orgulloso, ¿no?, que habían abrazado. Y esto nos había mostrado, hermanos, ¿no?, y permítanme recordárselo, de que uno de los extremos más peligrosos al que puede llegar un corazón de un hombre cuando está lleno de orgullo, y que puede ser un peligro también incluso para el creyente cuando empieza a abrazar una vida de orgullo, es el creer, ¿no?, que uno no es tan malo, o es el creer que uno es realmente no tan pecador, no tan impío, no tan perverso, y empezar a través de esa perspectiva o esa creencia, ¿no?, a contemplar pecado en nuestras vidas. No hay cosa, hermanos, más peligrosa como puerta de entrada a una vida de pecado que el orgullo, que el creerse mejor que los demás, que el creerse que, a diferencia de los demás, no tiene tantas luchas, que a diferencia del resto, eso no le significa una batalla. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso, no? Oh, pastor, para mí eso no es un problema, ¿no? Yo con eso no tengo problemas, cuando hablamos de algunas conductas de pecado. Y le pregunto, hermano, ¿y cómo está esto en tu vida? Ah, pastor, no, eso no, ni me digas, ¿no? Porque para mí eso nunca ha sido un problema. A mí me aterra escuchar esa frase, hermano. Porque el día que usted diga eso y mire con orgullo algún contexto de pecado en su corazón, usted se expone a caer en ese tan horrendo pecado. Así que Pablo está dolido porque esta iglesia no solo no ha confrontado el pecado, sino que se ha llenado de orgullo, y en su orgullo no han hecho nada. Es así que el apóstol continúa, versículo 2: y vosotros estáis envanecidos.
cosas. Y luego dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Y con eso el apóstol introduce, ¿no?, a través de esa pregunta retórica, porque el apóstol sabe cuál es la respuesta y da por sentado que conocemos también la respuesta. Y el apóstol acá introduce lo que debieran de haber hecho en realidad los corintios. En la primera parte de esta pregunta el apóstol introduce cuál debió de haber sido la primera reacción que debió de haber tenido esta iglesia frente a esta actitud de pecado. Ustedes, les dice Pablo, ¿no?, debieron de haberse lamentado. La primera reacción fue una conducta de pecado, debe de ser el lamento de la persona. La palabra que utiliza ahí Pablo es la palabra penteo, usted lo tiene ahí, que se traduce como endecha, como entristecerse, como llorar. Es una expresión intensa, profunda, externa de dolor. O sea, no solo es un dolor que se siente como un incón en el alma, sino que saliendo de ahí, ahí es gestado, es manifestado, no de forma externa, lamento. El término es usado también en ese sentido en Santiago capítulo 4, versículo 9, cuando el apóstol Santiago escribe y dice, afligíos y lamentad, y llorad, dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Así que penteo aquí se traduce como lamentar. Y es hermoso este pasaje porque aquí está hablando de un lamento que debe de ser producido en medio del pecado. De manera que penteo es ese lamento que debe de tener toda persona cuando aprecia, ¿no?, lo terrible de sus actos de pecado delante del Señor. Es ese quebrantarse en lo profundo del corazón y luego exteriorizar ese quebranto cuando advierte, ¿no?, que lo que ha hecho, que lo que ha dicho, que lo que ha mirado, que lo que ha tocado realmente es terrible delante del Señor. Esa es la primera reacción que debe de haber, hermanos, frente a una conducta de pecado. En su momento, Jesucristo mismo escribe o dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 4, Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo le había dicho que ahí es llorar su pecado, es mirar, porque la primera bienaventuranza es bienaventurar a los pobres, dice, o sea, aquellos que se dan cuenta que no tienen nada, y que en el siguiente acto de reacción debe de ser llorar esa pobreza, llorar la miseria espiritual en la que vivimos, llorar la desgracia en la que caminamos, llorar la vida tan vacía, ¿no?, y tan falta de amor que tenemos. Y después de eso viene, dice el Señor Jesucristo, consolación. De manera que la iglesia de Corinto debió de haber llorado el pecado de este hermano, debió de haberse quebrantado en lo profundo del corazón frente a este terrible pecado, porque nos muestra aquí Pablo que no solo lloro por mi pecado y me lamento por lo que he hecho, lo que he dicho, lo que he mirado, lo que mis manos han tocado, sino que una obligación como iglesia es lamentarnos también por el pecado que pueda ser gestado dentro de mi congregación. O sea, no puedo yo estar contento porque realmente estoy esforzándome en vivir una vida de santidad, cuando a mi lado o frente a mí o detrás mío está un hermano que está viviendo un terrible pecado. Nosotros debemos de lamentarnos por ese pecado. ¿Por qué? Porque el lamento siempre será el paso inicial que nos llevará luego, ¿no?, a poder actuar frente a esta conducta de pecado. Y con ello en mente, vamos a ingresar al segundo punto, ahí en el versículo 2, porque Pablo nos va a mostrar dentro de esta pregunta retórica que acaba de formular, que no solo basta con llorar profundamente por el pecado, que no basta con dolernos en quebranto expresivo y sonoro frente a este terrible pecado que se ha gestado dentro de nuestra congregación, sino que el Señor espera que hagamos algo más
me he lamentado, he llorado, me he quebrado, amén. Pero el Señor, en relación a Corinto y en relación a toda la iglesia, espera un segundo paso. ¿Y qué es lo segundo que se debe de hacer? Mire el versículo 2. Pero antes, vamos a despertarnos, hermanos, ¿ya? Mire que está a su costado, levántelo, anímelo. Yo les animo, hermanos, siempre hay que tener el lapicero y el cuaderno, para que al tomar nota, su cerebro haga un esfuerzo adicional y ya no se vaya, no se pierda, no divague, ¿no? Es un aspecto básico, ¿no? No sé, un proceso de aprendizaje, ¿no? Regular. Así que, lapicero, cuaderno y su mente atenta. ¿Ya? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Amén? A ver, levanta su mano los que tienen sueño. Cuidado, ¿no? Hay que estar atento, hay que estar atento. ¿Qué es lo segundo que se tiene que hacer? Lamento, me he lamentado, penteo, lo entiendo, he llorado, me he quebrado, me he tirado al piso, he dicho, oh Dios santo, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué sigue luego? ¿Qué es lo segundo a hacer? Versículo 2, Pablo continúa. No debierais más bien haberos lamentado, y luego dice, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Aquí Pablo nos dice que luego del lamento, ¿qué debieron de haber hecho ellos? Debieron de haberlo, dice, quitado de en medio de vosotros. Interesante eso, hermanos, ¿no? Después del lamento, correspondió que ellos lo quitaran de medio de ellos. ¿Pero qué significa eso? Vamos a mirar esto con detenimiento. Para empezar, la gramática del término. La palabra quitado ahí es la palabra griega echairo. Chairo, así como suena, echairo, que podría traducirse también como remover, como sacar. Suena echairo, ¿no? Remover, sacar. Término fuerte, hermanos, ¿ah? Déjenme dar un poco más de detalles al respecto. Un término fuerte que, por ejemplo, cuando se usa en el Antiguo Testamento, usted sabe, ¿no? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero luego, en esta primera gran e importante traducción, la Septuaginta, se traduce al griego koiné. Bueno, cuando se produce esta traducción, el término echairo es un término que se empieza a usar para traducir la palabra muerte que se usaba en el Antiguo Testamento cuando se tenía que matar físicamente a aquel pecador para quitarlo de en medio del pueblo. Usted sabe, en el Antiguo Testamento hay muchas normas que al ser violadas, el veredicto era eso: sáquenlo afuera y ¿qué? Y mátenlo a pedradas. Bueno, para ese acto se usa echairo, hermanos, como traducción. Fuerte, fuerte. En el Nuevo Testamento mantiene también en algunos pasajes ese sentido echairo, el sentido de muerte. Mateo capítulo 9, versículo 15. Está conmigo, hermano, ¿no? Amén. El Pablo les está diciendo, después del lamento, debieron de haberlo quitado de entre vosotros. Y para expresar esa acción ha usado esa palabra, echairo, que tiene ese sentido fuerte que incluso en partes determinadas de la Escritura se traduce como muerte. Y lo vemos aquí, por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, dice, cuando el esposo será quitado, y entonces ayudarán. Ese pasaje se acuerda, ¿no? En ese pasaje habíamos visto una enseñanza de la Escritura en relación al ayuno. Que el ayuno es una respuesta ¿a qué, hermanos? ¿A algo bueno que nos pasa? ¿O algo malo? Algo doloroso. Claro, se ayuna, ¿no? Como una respuesta a una situación de dolor, de batalla, de aflicción, ¿no? O sea, no se ayuna para pedir cosas, ¿se acuerdan, hermanos, no? No sé con quién voy a casar, pues voy a hacer 3 días de ayuno, ¿no? No funciona así, no es el uso correcto del ayuno, ¿no? Pastor, necesito una casa, voy a ayunar una semana, ¿no? Vamos a hacer un año, hermano, ¿no? Entonces no llego nunca a la casa,
porque no tiene ese propósito el ayuno, es una respuesta a una situación de dolor, de lamento, de aflicción. Jesucristo le acaban de preguntar en el contexto, Señor, ¿por qué no ayunan tus discípulos, no? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué ellos no hacen eso? Y el Señor le entrega la respuesta aquí. Dice, ¿no? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Porque el ayuno es eso, hermanos, ¿no? Es una expresión de luto, de dolor. Y Él les dice, ¿por qué estarían ellos dolidos si el esposo está con ellos? Ninguno estaría de luto si el esposo está con ellos. Pero dice luego, pero vendrán días cuando el esposo será... ¿Qué significa eso? Muerto. Él estaba hablando de quién? Él estaba hablando de Él mismo. Ellos no necesitan ayudar porque este no es el tiempo del lamento, este es el tiempo de gozo, del regocijo, porque el Mesías está con ellos, porque el Hijo de Dios está al lado de sus corazones. ¿Cómo estar triste, hermanos, no? Si el Señor estaba ahí. Pero dice el Señor, llegaría días cuando Él ya no iba a estar, iba a ser muerto. Y ese día se iban a tener que ayudar. Interesante, hermanos, ¿no? Miren cómo echaído ahí se traduce como eso, quitado, pero en relación a la muerte. Vuelvo a 1 Corintios. Cuando Pablo dice entonces que este hombre que había cometido este terrible pecado debió de haber sido quitado de medio de ellos, ¿cómo entender eso, hermanos? ¿Será que lo tenemos que sacar afuera y agarrar a pedradas, hermanos? No, obviamente que no. Sino que en el Nuevo Testamento, por eso es importante tener esa visión holística, hermanos. Esa teología sistemática, ¿no? Ese entendimiento de la revelación progresiva de la Escritura. ¿Se acuerda de eso, no? Que la Biblia fue revelada de manera progresiva, de menos a más. Así que yo tengo que mirar todo. En el Nuevo Testamento, quitar a alguien de en medio de la congregación ya no es matarlo, hermanos. Ya no. Sino que en el Nuevo Testamento, echaído tiene la connotación de sí limpiar la congregación, de sí apartarlo de la congregación de un propósito de retomar la poder de la congregación, pero que implica en el Nuevo Testamento el acto que se conoce como el excomulgar al hermano. Así que echaído ahí no es sino este acto, excomulgar, que es quitar al hermano de la comunión de la iglesia. Ojo con eso. No es poner su foto en la puerta de la iglesia y decir prohibir el ingreso. No, hermanos, ¿no? No es decir, hermanos, cuando lo vean no lo saluden, ¿no? O cuando cruce la puerta de la iglesia, que nadie se siente a su lado. Imagínense, todos tenemos que estar solitos, hermanos, porque en algún momento hemos caído en una situación de descrédito, igual o peor todavía. Así que no es eso, hermanos, ¿ah? ¿Qué es excomulgar a un hermano? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Cómo y qué consiste esta tan severa disciplina? Primera pregunta. ¿La iglesia tiene la potestad de hacer algo así, hermanos? Eso es lo primero, ¿no? O sea, realmente la iglesia tiene la potestad, Dios le ha entregado la autoridad de ejercer una disciplina así, de excomulgar a un hermano. ¿Tiene la iglesia esa autoridad? La respuesta es sí. Sí, hermanos. Es una autoridad eclesial, hermanos, ¿ah? O sea, no es que una persona que tiene una ropa diferente y una cosa extraña en la cabeza es el quien lo hace, no. Es un actuar de la iglesia, del grueso de la iglesia. Y eso guárdalo en su mente, hermanos, ¿ah? O sea, no es el acto unilateral de una persona, de ninguna manera. Y hermanos, no es que solamente una persona puede hacerlo, no es un actuar eclesial, congregacional. Pero, reitero, ¿la iglesia tiene la autoridad de hacerlo? La respuesta es sí. Sí puede hacerlo. Sí le ha sido conferido esa potestad. ¿Y dónde? Vaya conmigo, por favor, deje Corintios y vamos a ir al pasaje por excelencia que se constituye en paralelo de esta enseñanza. Mateo, capítulo 18. Así que salga de Corinto y váyase a Mateo, capítulo 18. Pasaje que hemos mirado varias veces, pero que hoy vamos a mirar con un poco más de cercanía para entender, ¿no?, de qué estaba hablando aquí el Señor. Mateo capítulo 18.
es un capítulo en el que el Señor va a instituir, ¿no?, en una sección de esta, va a instituir cómo debe de ser obrada la disciplina en la iglesia, ¿no? Cómo debe ser obrada la corrección, ¿no?, dentro de la congregación. Es así que en el versículo 17 va a mencionar esto que Pablo, con otros términos, presenta en Corintios. Mateo 18, 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está hablando. El paralelo de quitarlo de la congregación es tenerlo por gentil y publicano. O sea, esas dos expresiones dicen una misma cosa. Pero vamos a entender eso, hermanos. Esa es la premisa. Pero vamos a ver el sustento detrás de la premisa. Para empezar, reitero, el Señor Jesucristo en Mateo 18, desde el versículo 10, desde el versículo 15, empieza a desarrollar esto de la disciplina. Mire por favor el versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndelo estando tú y él solos. Aquí se está hablando del primer nivel de disciplina, que es un nivel privado, hermanos. O sea, esta primera esfera de disciplina es la esfera privada. Yo he sido testigo del pecado. Ahora, uno podría decir: pero es un pecado contra mí. Usted sabe que cualquier pecado, hermanos, cometido dentro del cuerpo de la iglesia es un pecado que afecta a toda la iglesia. Y ahí en Corintios Pablo va a decir con un poco de levadura, ¿qué hace? Toda la masa. Así que cualquier pecado que es cometido dentro de la iglesia, aún no haya sido yo la víctima principal, es un pecado cometido contra mí, porque yo formo parte del cuerpo de Cristo. Así que si algún hermano es observado en una conducta de pecado, ¿cuál es el primer nivel, hermanos? La privacidad. Voy a solas. No voy a través de otra persona, hermano, ¿no? A veces hemos desarrollado ese mal hábito, ¿no? Ha pasado algo y usted va a otra persona antes, ¿no? Eso no es correcto. Ha pasado algo, ha habido una ofensa, ha habido una actitud de impiedad. Sea que usted haya sido ofendido de manera directa o no, pero esta primera esfera es la esfera de la privacidad. Va y usted con él a solas. Continúa. Si te oyere, dice el versículo 15, has ganado a tu hermano. Amén, si te oyere. Mas si no te oyere, dice, nivel 2, segundo nivel, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El segundo nivel es un nivel de semi-privacidad. O sea, ya no es absolutamente privado, sino que ahora van a ser involucrados, ¿no?, 2 o 3 personas que van a ejercer en su presencia la labor de ser testigos, ¿no?, del acto de pecado y testigos de la confrontación del pecado. En la ley judía esto era elemental, hermanos. No se podía acusar a una persona sino con 2 o 3 testimonios, ¿no?, que avalaran la acusación. Así que el Señor ahora lleva este proceso de disciplina al segundo nivel. ¿No te ha hecho caso a solas? ¿Ha resistido su corazón? Bueno, ve ahora con 2 o 3 testigos. Amén, hermanos. Que no puede ser cualquier persona, por supuesto, hermanos. De preferencia, autoridades, ¿no?, de la iglesia. Entonces tú vas con ellos. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para señalar el pecado y para hacer en conjunto un llamado a arrepentimiento. O sea, en todo el proceso de disciplina el tenor es ese: arrepiéntete. No lo has hecho, yo te exhorté a solas, no lo hiciste. Ahora vienen 2 más que te aman y que se han dolido conmigo por tu pecado y te dicen lo mismo que yo. ¿Qué cosa, hermanos? Arrepiéntete. ¿Qué pasa si ocurre eso? Lo ideal sería que escucharan, pero muchas veces, hermanos, no oyen. Y de ahí que el versículo 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y ahí pasamos al tercer nivel, hermanos. Como no ha hecho caso a solas,
como no ha hecho caso en ese espacio de semi-privacidad, ahora sí el Señor autoriza que el pecado se haga, ¿qué, hermanos? Público. La tercera esfera ya se rompe, ¿no?, el esquema de la privacidad, y Dios exige que se haga público. De manera que en ese tercer estado ya el pecado debe de ser dado a conocer por todo el grueso de la congregación. Es decir, que todos los miembros de la iglesia tienen que tomar conocimiento del pecado. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Que el Señor ha introducido desde el primer nivel: ganar al hermano. Ese sigue siendo el propósito, hermanos. Que se arrepienta el hermano, que se corrija el hermano, que vuelva su corazón al Señor. O sea, yo quiero que entienda esto. Hasta el tercer nivel, uno lo trata como su hermano en Cristo. Sigue usted tratándolo como su hermano en Cristo. Y le sigue hablando, ¿no?, como parte de la congregación, insistiendo como iglesia, ¿no? O sea, este tercer nivel tiene el propósito de que toda la iglesia se acerque a Él para señalarle su pecado, para rogarle que se arrepienta, para suplicarle que entre en razón, para llorar. Por eso está ese primer aspecto, para llorar con Él su pecado. ¿Se entiende, hermanos? O sea, no es ponerlo delante de la congregación para luego excluirlo y simplemente decir mil cosas, hermanos. No tiene ese propósito. El propósito es que en conjunto la iglesia pueda llorar con Él su pecado y pueda mover su corazón a arrepentimiento, pueda ganar su alma para el Señor. Amén, hermanos. Amén, ¿no? Es un nivel fuerte, hermanos. Es realmente muy fuerte ya llegar a un estado de disciplina así. Pero podría darse el caso que aún ahí no escucha, hermano. ¿Podría darse? Sí, hermano. Y por eso es que el versículo 17 dice: y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el cuarto nivel, hermanos. La disciplina más severa que puede ser entregada dentro del ordenamiento de una iglesia. ¿Qué significa eso? Para entender qué quiso decir el Señor ahí, tenemos que entenderlo desde la perspectiva de los judíos, hermanos. Porque esto le está enseñando el Señor a judíos. Y el judío, cuando el Señor dijo eso, entendió rápido. Nosotros no somos judíos. Así que tenemos que mirar esto desde el lente de la cultura judía o desde la perspectiva de un judío. Así que tenemos ahí dos títulos. Por un lado, gentil, y por otro lado, publicano. ¿Quién era un gentil para el judío? ¿A quién se consideraba gentiles, hermanos? ¿Quién era un gentil? Aquella persona, obviamente, que no tenía la nacionalidad judía, que no era considerado como parte, ¿no?, de la nación judía. Ese es el concepto sencillo. Sin embargo, eso es mucho más profundo, hermanos. Porque a los que no consideraban judíos, ellos los consideraban inmediatamente paganos. O sea, no ser judío no era un estado neutral para ellos, no. Para el judío, ser gentil era sinónimo de ser pagano, era sinónimo de ser impío, era sinónimo de ser una persona que vivía en perversidad expresa e inmensa y avasallante. Para un judío, ser gentil era una persona que no formaba parte del pacto mosaico, era una persona que no tenía acceso a la presencia de Dios, era una persona que no podía disfrutar de los privilegios de la deidad en medio de su nación. Así que en el fondo, ser gentil era una persona, un gentil era una persona que no pertenecía a ellos. Y ese es el sentido que el Señor quiere que tengamos. Tenlo por gentil, tenlo por alguien que no pertenece a ustedes. Porque eso consideraba el gentil. Tú no perteneces a nosotros. El judío no es gentil. Tú no eres parte de nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Publicano. Esto era peor, hermano. Si el gentil lo miraba con desprecio,
al publicano, el judío lo miraba con odio profundo. ¿Por qué? Porque el publicano muchos de ellos eran judíos. O sea, los publicanos dentro de Palestina eran judíos, pero que se entendían como judíos traidores. Eso era peor, hermano. Un publicano era más despreciado porque se lo miraba como un traidor de su nación. Usted sabe la historia. Roma había conquistado Palestina y Palestina era una colonia romana. Y Roma, dentro de esta geopolítica, ¿no?, que ellos manejaban, lo que hacía que era lo siguiente: está bien, ustedes son judíos, tienen un Dios, Yahvé, Jehová, ya, tengan a su Dios, vivan sus rituales, tengan a sus líderes religiosos, no les vamos a hacer nada a nosotros. Pero si una cosa les vamos a exigir: el pago de sus impuestos. Y para poder gestionar el pago de los impuestos, lo que hacía Roma era designar a algunas personas de la propia nación conquistada para que sea la encargada de recaudar los impuestos. Así que el publicano era una persona que recibía la autoridad de recaudación fiscal de parte del imperio, que cobraba a sus propios hermanos y que después de haber cobrado destinaba una parte a Roma y una parte se lo quedaba a él. Y se enriquecía grandemente. ¿Cómo lo miraban a un publicano, hermanos? Terriblemente mal, con desprecio, con enojo. Si hay alguien y ellos decían: sí es judío, pero no que no pertenece a nosotros, no forma parte de nosotros. ¿Se entiende, hermano? Cuando el Señor dice entonces a este hermano: no ha hecho caso a solas, no ha hecho caso con testigos, no ha hecho caso delante de la iglesia, tenlo por gentil y publicano, ¿está diciendo algo fuerte, hermanos? ¿Es algo fuerte? Por supuesto, es severo. Pero ¿cómo entender esto? Por supuesto, hermanos, que no está diciendo aquí que debemos de tratar con desprecio al hermano. No. Así como despreciaban al publicano, así hay que despreciar al hermano que llega a ese estado de disciplina. ¿Será eso, hermanos? De ninguna manera. No significa eso. Porque aquí el Señor nos está diciendo que el publicano y el gentil no pueden ser salvos. Ah, Señor, acá tú estás enseñando que tenerlo por gentil y publicano es sinónimo de tenerlo por personas que nunca podrán ser salvas. ¿Será eso así, hermanos? ¿Hubo un publicano que fue salvado o no? Sí. Hubo dos. ¿Quién es el primero? Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo, no? Que el Señor va a cenar a su casa y le dice: la salvación ha llegado a este hogar. ¿Y cuál es el otro? Que se hizo incluso discípulo. Mateo era publicano, hermanos. Imagínense a Mateo y a Pedro, ¿no? Imagínense. Olvídense eso, hermanos, ¿no? Un nacionalista, ¿no? O los nacionalistas, los hijos del trueno, probablemente, ¿no? Con este traidor ahí. Así que no tenía nada que ver eso. No tenía nada que ver, hermanos. El único propósito aquí es el entender que en este cuarto estado de disciplina yo tengo que decirle al hermano que: hermano, tú no perteneces a nosotros. Eso es excomulgar. Decirle al hermano o apartar al hermano de la pertenencia, de la comunión, de la congregación. Y ahí el razonamiento se tiene que agudizar. Entonces, pastor, ¿tú nos estás diciendo que al hermano lo tenemos que botar del templo? No. ¿Tú me estás diciendo que al hermano debemos tratar con odio y desprecio y hacerle cansar hasta que se vaya? No. El propósito sigue siendo ganar su alma para el Señor. Lo que implica eso es apartarlo de la comunión de la iglesia, de aquellas cosas que la iglesia hace como expresión de privilegio delante del Señor. ¿Y qué es lo que la iglesia hace, hermanos, como expresión de privilegio de la gracia delante del Señor? ¿Qué cosas hacemos nosotros que no hace ningún otro grupo, ninguna otra institución? Y es algo que usted no podría hacer afuera, en el colegio, en la universidad, algo que usted no podría hacer allá afuera, dentro de su familia. ¿Qué es, hermanos, lo que hacemos aquí, que no se hace fuera, que nos da sentido de pertenencia? ¿Qué hacemos? ¿Orar? ¿Afuera oramos también o no? Claro que sí. ¿Qué hacemos aquí? Que no se puede hacer afuera, hermanos. Muy bien, nosotros
aquí participamos de la Santa Cena, que es un sacramento realmente importante, hermanos, que es ese renovar nuestro compromiso y nuestro pacto de permanencia en el Señor y el aguardar su venida. Pero ¿qué más hacemos en la iglesia? ¿Qué no puede usted hacer afuera que hace aquí, hermano? Servir a Dios en una atención directa, ¿no?, de sus propósitos. Eso no se puede hacer afuera, hermanos. A usted puede decir, pero ¿qué importa eso? A un creyente, hermanos, es su vida eso. Y un verdadero creyente es su vida servir al Señor, hermanos. Así que involucra eso. Involucra apartarlo de la comunión, de aquellas cosas que solo puede hacer aquel que forma parte de la iglesia. Puede venir a la iglesia y se debe de rogar que venga. Puede seguir sentado escuchando el mensaje, se debe de propiciar en el corazón que lo haga, ¿no? Pero va a tener esto, ¿no, hermanos? Que va a ser tratado como alguien que no perteneciera a la comunión de la iglesia. Eso es el cuarto nivel de disciplina. Que a esta persona se le mire a los ojos y se le diga, hermano amado, no perteneces a nosotros. Y tu insistencia constante en este pecado da muestra, ¿no?, de que no eres parte de nosotros. Qué duro, hermanos, ¿no? ¡Wow! Qué duro, ¿no? Imagínese usted, ¿no?, en la mesa de la casa y que se pare el papá, ¿no?, y diga, tú ya no eres parte de esta familia. ¿Te vas a sentar en esa mesa? Voy a seguir poniendo comida delante de ti en esta mesa. Voy a seguir orando cada vez que ahí te sientes, porque eso se hace en esta casa. Voy a seguir hablando de la Biblia a tu oído, ¿no?, porque en ello he depositado la esperanza en mi corazón. Pero tú ya no eres hijo de esta casa. Eso es duro, hermanos. Eso es muy duro. Pero el propósito, ¿cuál es, hermano? Sigue siendo el mismo. Que frente a algo así, este hermano, esta hermana, se quiebre en el alma y entienda que está perdiendo lo más valioso que tiene. Lo único que realmente vale la pena tener, el único lugar donde realmente uno debería de pertenecer, que es la iglesia, y que en ese instante lo está perdiendo. Amén. Por un instante imagínese estar ahí. ¿Qué haría usted, hermano? Me muero, dice. Realmente hasta la muerte tal vez sería más misericordioso, hermanos, que vivir así, tener que sentarse ahí y no poder formar parte de la comunión de la iglesia. Ahora, reitero, el propósito no es humillar al hermano. El propósito es que el hermano o la hermana ahí pueda entrar en razón, darse cuenta de lo que está pasando, darse cuenta de la magnitud de lo que está haciendo. Y esto, hermanos, no es un tema opcional. Ahí en Mateo dice, ¿no?, el Señor dice, no voy a la iglesia, dice, tenlo por. Y esa expresión está en imperativo, hermanos. Es decir, que no se trata de una opción, sino que es una obligación hacerlo. No es facultativo, hermanos. No es que si me gusta o no, no es que muy duro, no, que Señor, ¿cómo vamos a hacer algo así? Es muy tosco, no se puede hacer, Señor, se pueden incomodar. El Señor nos obliga a hacerlo, hermanos. Realmente es una demanda del Señor. Y es más, miren lo que va a escribir más adelante Pablo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Porque no es solo aquí, no es solo en Mateo, no es solo en Corintios. Son muchos pasajes donde el Señor hace énfasis de la importancia de este obrar. ¿Por qué? Porque el Señor ama a los suyos, hermano. Y el Señor no va a dejar a los suyos ahí en la inercia, en la frialdad de su pecado. No lo va a hacer, hermano. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 dice, ¿lo tiene? Dice así, pero os, ¿qué dice? No dice os sugerimos. No dice, mira, les damos la opción. No, dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con eso. Porque luego en Mateo va a decir, ¿no?, y donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí no está hablando del contexto de la oración, hermanos, de donde estemos dos o tres, ahí está el Señor en el culto. No.
ahí está hablando del contexto de disciplina. Y cuando se ejerce la disciplina, se tiene que hacer en el nombre del Señor. Decirle, hermano, esto no es algo que yo tengo contra ti. No, hermano, si por mí fuera yo no haría nada, como Corinto, porque esa es la inclinación del corazón del hombre, no hacer nada frente a la transgresión. Pero el Señor nos ordena, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que dice, hermanos, apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahí no está hablando de discriminar al hermano, ahí no está hablando de tratar mal al hermano, ahí está hablando de eso, hermano, de la excomunión, como disciplina severa, ¿no? Aquel cuyo corazón se resiste, ¿no? Delante del Señor. De manera que, cuando Pablo le dice a los corintios, no debieres de haber quitado de medio de este hombre, haberlo quitado de medio de vosotros, el Señor está hablando, Pablo está hablando de esto, de esta disciplina severa, de esta disciplina realmente fuerte, pero necesaria, y que en el fondo sigue siendo eso, hermanos, ¿no? Una expresión de amor. Amén, hermanos. Amén. Vuelvo a 1 Corintios, porque hay un detalle particular en 1 Corintios, y es algo que tenemos que observar, hermanos, también con interés. Pablo le está diciendo a esta iglesia, ustedes se han envanecido frente a ese pecado, no han actuado correctamente, cuando lo que debieron de haber hecho, ¿qué era, hermanos? Uno, llorar el pecado de esta hermana, quebrantarse en el alma por lo que este hermano había hecho. Y en segundo lugar, ¿qué debieron de haber hecho? Apartarlo, excomulgarlo, disciplinarlo así. Pero uno mira esto y dice, pero Pablo, creo que aquí no estamos actuando de manera correcta. Porque en Mateo, ¿qué se establece, hermanos? Un proceso, a solas, con testigos, la iglesia y finalmente la excomulgación. Pero aquí no se observa eso, hermanos. Aquí Pablo, y es más versículos más adelante, va a ser aún más directo con eso. Pero no se observa el respeto al proceso. Y la pregunta es, Pablo, ¿qué está pasando aquí? ¿Que se puede realmente hacer algo así? O sea, no es arbitrario, Pablo, eso, no está siendo descuidado al hacerse eso. La respuesta es no. Porque hay dos situaciones particulares que están ocurriendo en Corinto que hacen que se tenga que dejar de lado el proceso y de inmediato ir a la medida severa y drástica. Dos cosas. La primera, hermanos, lo primero que está ocurriendo ahí es que se está frente a un pecado escandaloso. No es un pecado ligero, no es un pecado privado, no, es un pecado escandaloso, que se ha hecho público de una manera aterradora, porque aún los de afuera están hablando del pecado, aún los gentiles, los inconversos están asustados por el pecado. Pero no solo eso, sino que este pecado escandaloso no ha sido un pecado aislado. Ojo con eso. No ha sido un pecado que se ha dado y que luego ha cesado, no, sino que este hombre sigue viviendo en ese pecado. Es decir, que no solo se acostó con la mujer de su padre, sino que se fue a vivir con ella. Y cada domingo, cuando entraba a la iglesia, venía ¿de dónde? De la casa donde vivía con esa mujer. Y cada vez que terminaba el servicio, iba a su casa, se iba a la casa donde estaba esa mujer. O sea, es un pecado grotesco, continuado, persistente, terrible. ¿Se entiende, hermanos? Primera razón. Pero la segunda razón es aún más importante. Y es que cuando Pablo dice que esta iglesia se había envanecido, cuando Pablo nos dice que esta iglesia se había llenado de orgullo, nos está dando a entender que todos en esta iglesia conocían ese pecado, hermanos. Y que conociendo ese pecado, teniendo mirada de ese pecado, escuchando los rumores de la gente en relación a ese pecado, no habían hecho nada. De manera que Pablo da por sentado que en esa iglesia no había hermanos con la autoridad de ejercer un proceso de disciplina. ¿Se da cuenta de lo terrible de Corinto, hermano? Era una iglesia donde no había un grupo
que pudiera ejercer con autoridad un proceso de disciplina. Y Pablo dice, no se puede esperar más. Ese hombre tiene que ser quitado de medio de ustedes. Amén, hermanos. Qué terrible, hermanos. Para empezar, el siempre estar atentos a que usted y yo podemos caer en pecados así, hermanos. El día que usted crea que no puede caer, que es muy fuerte, que es muy santo, ese día usted se ha inflado y ese día será su desgracia. No pierda de vista eso. Pero en segundo lugar, hermanos, mirar cómo una iglesia puede llegar a una desgracia así, hermano. Ser tan insensible, ser tan desgraciado. Yo no puedo evitar imaginar que esta iglesia hacía eso, porque todos ellos vivían pecados asquerosos y que nadie quería señalar el pecado de nadie para que nadie se metiera con su propio pecado. Y era una especie de consenso de perversidad. ¿Por qué? Porque luego Pablo va a empezar a sacar a la luz más pecados y más pecados y más pecados. Era una iglesia que pasaba en conjunto sus pecados por alto, hermanos. A un punto tal, imagínense, que habían dejado de ejercer disciplina en ellos. ¿Ustedes creen que ellos no conocían Mateo 18? ¿Que Pablo no les había hablado de Mateo 18? Claro que sí. Pero estaban tan endurecidos, ¿no?, que simplemente no les interesa. Amén, hermanos. Eso es un llamado de atención para los que somos papás, para los que somos hermanos mayores en un hogar donde tenemos a uno de nuestros hermanos ahí cerca, para los que ejercemos algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia. Es un llamado de atención, porque tenemos que ser directos con el pecado, tenemos que ser confrontativos con el pecado, tenemos que ser, en el proceso de disciplina se observa, insistentes. No se canse de señalarlo. No depende de nosotros salvarlo, hermanos, eso lo hace el Señor. Pero a mí se me ha entregado la obligación de señalar, de señalar, de señalar, de señalar, de señalar su pecado. Y el Señor espera eso de nosotros. Amén. Quiero ir terminando. ¿Por qué Pablo era tan directo, no? ¿Por qué Pablo ser tan severo? Pablo, realmente Dios contempla un obrar así. Realmente Dios quiere que sea esto así. Pablo, no estamos haciendo daño a la gente. Y Pablo nos diría que no, hermanos. Porque miren cómo comienza Pablo su carta. Vaya primera de Corintios, por favor. Pablo dice, versículo 2. Miren a quién Pablo escribe esta carta. Miren qué es lo que Pablo entendía, que era la iglesia de Corinto. Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y cómo los presenta? Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo entendía eso de la iglesia. Para Pablo, Corinto era una iglesia de hombres que habían sido santificados, que estaban endurecidos, pero que habían sido santificados, pero que eran personas que habían sido llamados a ser santos. Simon Kitzmaker, comentando esto, dice, la iglesia de Jesucristo se caracteriza por la santidad y tiene el deber de expulsar al pecador desvergonzado y grosero, porque la palabra del Señor así lo señala. Amén, hermanos. Pablo va a expulsar a este hombre. Luego va a usar un término aún más fuerte, hermanos, lo vamos a mirar en su momento, pero va a usarlo con ese propósito de que pueda ser destruida la carne, dice, pero salvado su espíritu. ¿Por qué? Porque en el fondo Pablo tenía esa esperanza con él, ¿no?, que era un hombre que tenía Cristo en su corazón y que la única manera de hacerlo volver a Cristo era siendo severo, ¿no?, frente a su pecado. Dos cosas iban a pasar, hermanos, si era de Cristo. Y hay grandes esperanzas y evidencias en la Biblia misma, lo vamos a ver en su momento, de que era de Cristo este hombre. Dos cosas: o se va a arrepentir de su pecado y volver a la comunión del Señor por la gracia salvadora del Cristo que nos ama y ser salvo, o la segunda opción, que es ser salvo también, pero el Señor haciendo, ¿qué, hermanos?
quitándole la vida y llevándolo así a su presencia. Amén. Salvo es, o se arrepiente, o el Señor se lo lleva. Permítame terminar, hermano. Una de las cosas, ¿no?, que realmente mayor desafío siempre nos va a significar hacer a nosotros es ejercer disciplina, hermanos. Siempre va a ser eso difícil. Por un lado, reitero, porque siempre vamos a tener delante de nuestros ojos nuestro propio pecado, que Satanás va a usar muchas veces para decirnos: ¿qué reclamas tú si tú haces eso? ¿Qué quieres corregir tú si tú vives eso? ¿Qué quieres reprochar tú si tú haces eso? Y Satanás coloca eso incluso en la mente de nuestros hijos, cuando van creciendo y van viendo en nosotros lo que todo hijo va a ver en nosotros, hermanos, que son conductas de pecado, porque siempre va a haber pecado en nosotros. Y Satanás va a colocar en su mente, ¿no?, del hijo: ¿pero qué me reclamas tú si tú has hecho esto, tú has dicho esto, tú has hecho esto, tú has vivido aquello? Y muchas veces en ese contexto, ¿no?, de desgracia, hermanos, se hace la disciplina realmente un desafío muy difícil de ejercer. Para mí ha sido una batalla estos años, hermano. Porque una cosa es la reacción en enojo, ¿no?, frente a la conducta errada de tu hijo. Y tú te reniegas y pegas el grito y alzas la voz, ¿no?, frente a su conducta. Eso no es disciplina. Eso no sirve, hermanos. Eso es una reacción de venganza frente a alguien que está haciendo algo que no te gusta que se haga. Eso no es disciplina. Disciplina es llamarlo aparte en casa, ¿no?, sentarla delante de ti, señalarle su conducta de impiedad, señalarle la conducta que debería de ser correcta y luego entregar el castigo. Eso es difícil, hermanos, y para mí ha sido una batalla inmensa, porque muchas veces me ha tocado hacer eso. Muchas veces Claudia me ha dicho: amor, en este día hizo esto también, y me señaló varias faltas, y le llamé la atención, no hizo caso, y luego la reproché y tuvo una actitud aún peor que la primera. Así que te toca disciplinarla. Así que la llevo al cuarto, cierro la puerta, cierro las ventanas. Usted sabe, hermano, se tiene que dejar sin sonido ese lugar, porque si no se arma un escándalo. Y luego la senté, y luego puse mi correo a un costado. Y empezó ella a gritar y a llorar, y me abrazó y me decía: papito, ya no voy a hacerlo nunca más, papito, nunca más va a pasar, ¿no? ¿Cómo se quiebra el alma ahí, hermano? ¿Cómo se quiebra el alma ahí? Y yo miraba esto y ponía a pensar, y le daba gracias a Dios, ¿no?, porque Dios no es como nosotros, hermanos. Porque cuando uno mira eso y no hace nada, eso no es amor. Eso no es amor. Pasar por alto las faltas de nuestros hijos, no hacer nada frente a sus actitudes, eso no es amor, hermanos. Y bendito sea nuestro Señor, que tenemos a un Dios que sí nos ama, que tenemos a un Dios que sí quiere corregirnos y que no temblará en su mano, hermanos, cuando en medio de esto tiene que ser severo. Amén, hermanos. No es como nosotros, ¿no? No le vamos a decir nunca más a él, porque él sabe, hermanos, que si no nos corrige, lo vamos a volver a hacer, volver a hacer, volver a hacer. Y en un acto de expresión, amor tan misterioso, incluso a veces, ¿no?, nos va a llamar a su presencia, hermanos, al ver que ya no hay esfuerzo, ¿no?, en nuestro corazón. Y quiero terminar leyendo este último pasaje con ustedes, hermanos. Vaya a Hebreos, por favor, capítulo 12, versículo 11. Porque realmente uno mira lo que hizo esta iglesia, que no hizo, lo que luego Pablo tuvo que hacer, y uno tiene que entender, hermanos, que en una iglesia siempre tiene que esta palabra ser usada. En una iglesia siempre tiene que esta palabra ser practicada. Que en una iglesia siempre esta palabra tiene que ser vivida, hermanos. La palabra disciplina. Si en un lugar la iglesia, la disciplina debe de ser un asunto de cada día, es en la iglesia del Señor. ¿Nos va a gustar? Muchas veces no. Nos gusta disciplinar, hermanos, pero ser disciplinados eso duele en el alma. Como el pastor Cortázar decía, se conoce el corazón de un hombre cuando se lo castiga. No importa la edad que tenga, ahí se conoce su corazón, cuando es disciplinado.
Muchas veces va a ser difícil, muchas veces va a ser duro, pero guardemos esta promesa en el corazón. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, hermanos, que siempre detrás de toda disciplina, yo no me quedo con la tristeza de la disciplina, siendo padre, siendo hermano, siendo hijo, no. Yo tengo que mirar el fruto que esa disciplina va a producir en el corazón de aquel a quien ama. Amén, hermano. Me va a doler, voy a llorar, me va a dar tristeza, pero yo tengo que mirar el fruto que luego será gestado. Amén, hermano. Y el día que nos toque a nosotros ser tratados con disciplina, no nos enojemos, no nos resintamos, no nos quedemos ahí frustrados en la tristeza de la disciplina, sino miremos eso también, hermanos, el fruto de Dios para aquellos que a través de la disciplina somos formados. Amén, hermanos. La vara dice forma el corazón del Hijo. Dios Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. La iglesia de Corinto, tan enceguecida, tan llena de orgullo, tan llena de perversidad, tan llena de injusticia, Señor, no había hecho nada frente a este pecado, y este hermano seguía con ellos, andando, comiendo, orando, y pudiera parecer eso que era un acto de amor, Señor. Qué misericordiosa esta iglesia, pero tu palabra nos muestra que todo lo contrario, Señor. Esta iglesia estaba actuando de una manera terriblemente errada, Dios Santo. Esta iglesia debió de haber apartado a ese hermano, y que lejos de ser un acto de amor, tenerlo con ellos sin hacer nada, era un acto miserable y egoísta, Señor. Lo que correspondía era apartarlo, para que tú empezaras a tratar con él, Señor, y empezaras a quebrantar su corazón, y empezaras a quebrantar su alma.